Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por la humana debilidad de ustedes, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor que hemos leído. Gloria a Dios. Así, hermanos, es necesario pues que todos los evangélicos pongamos mucha atención a las cosas de Dios. Y esto, hermanos, es porque, como la palabra dice, hermanos, que seamos oidores y hacedores, no oidores solamente, ¿verdad? Entonces es por eso, ¿verdad? Que la palabra, pues, también nos dice, ¿verdad? Que si no ponemos atención, dice la palabra que estamos mal, pues nos vamos a resbalar, dice, y eso quiere decir, nos vamos a condenar, ¿verdad? Si no ponemos atención a las cosas de Dios. Así pues, hermanos, es bueno, ¿verdad? Y es, pues, necesario poner atención a las cosas de Dios, o sea, poner atención, poner dedicación, poner interés, poner anhelo, o sea, ocuparnos, dice la palabra, pues, de las cosas de Dios, ¿verdad? Como cuando dice, ¿verdad? Sean oidores y hacedores, ¿verdad? No solamente oidores, ¿verdad? Porque si no son hacedores, no tienen parte con Dios. Mire, hermanos, fíjense que la palabra de Dios en todo nos dice que guardemos el mandamiento. Analice esa palabra que dice, sean oidores y hacedores, no solamente oidores, que nos dice que guardemos el mandamiento. Mire, yo siempre he entendido y he predicado, hermano, que en la Escritura nunca dice que usted pueda pecar. Todo el tiempo dice que guarde el mandamiento. Dice que si peca, usted ya no tiene parte con Dios. Entonces, hermano, ese tenemos que tenerlo presente. Y allí vamos a ir en esa dirección, como dice la palabra, ¿verdad? Obedientes.
aquí acabamos de leer una parte que dice que si nosotros nos sometemos a alguien es para obedecer. Mire, hermanos, esto es la regla del esclavo, ¿ya? O sea, esto que dice la palabra ahorita, ¿va? No sabes que si te sometes a alguien para obedecer, te sometes, ya sea servirle a la justicia, obedecerle a Cristo, ¿verdad? Para salvación, o ya sea que le obedezca a Satanás para condenación, pues. O sea, si se somete al pecado, usted va a seguir pecando, ¿verdad? Para condenación. Y se somete a Cristo o al mandamiento, pues va a servir para salvación. O sea, esas son las diferencias y son firmes. No fallan, pues no hay variación, no hay que vaya a decir a alguien, ¿verdad? No, si no hay que cumpla. Eso no tiene lugar en las Sagradas Escrituras. Esa palabra, hermano, bien dice la Sagrada Escritura que estos son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo y que engañan a la gente por amor al dinero. O sea, explica un montón de cosas, hermano, que sí, así son, ¿verdad? Así exactamente. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica. Vamos, hermanos, a leer, ¿verdad? Y vamos a ir interpretando, vamos a ir dando, ¿verdad? La interpretación del consejo. Estamos, hermanos, leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante, y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, primero vamos a meditar esto, hermano. Fíjense, hermano, que en el Evangelio existen dos grupos, por decir así, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Los obedientes y los pecadores. También esos dos grupos, unos son los santos y otros son los inmundos, ¿verdad? Los rebeldes. O sea, unos son como la palabra dice, los escogidos, ¿verdad? Y otros son, ¿verdad? Los muchos que se van a condenar. Eso existe. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que son muy poquitos los que se van a salvar, o muy poquitos los escogidos. Y que nosotros procuremos ser de esos poquitos, o cualquiera, ¿verdad? De todos los llamados, procure ser de esos poquitos para salvarse. Pero mire, hermano, existe el gran montón de llamados, o sea, porque mire, hermano, todos los que vienen a cualquier iglesia, de cualquier doctrina, ¿verdad? De cualquier doctrina, porque por eso dice la palabra que andan en doctrina de demonios, o que predican diferentes doctrinas, estos pastores, ¿verdad? Pero todos los llamados, todos los que vienen a las iglesias y dicen que son de Cristo, son llamados. Y fíjense, hermano, que Dios nos dice a todos, nos explica bien, el Señor nos explica que son poquitos los que se van a salvar, son poquitos los que van a entrar por la puerta angosta, y poquitos los que van por el camino angosto, ¿verdad? Y muchos son los que van por el camino ancho y entran por la puerta ancha. Entonces, el Señor dice, procuren ustedes entrar por la puerta angosta, ir por el camino angosto. Eso quiere decir, hermano, procuremos guardar los mandamientos. El que guarda los mandamientos va por el camino angosto y entra por la puerta angosta. Pero los que andan pecando, ellos han engañado, como las vírgenes insensatas que decían que se iban a salvar y no se salvaron. Esos ejemplos están en la Escritura y es bueno que los analicemos. Y dice la palabra, ¿verdad? Que allí nos instruyamos, pues, para que nosotros no pequemos como aquellos pecaron, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que nosotros no pequemos como las vírgenes insensatas que pecaron, sino que hagamos como hicieron las vírgenes sabias, que no pecaron porque sabían que el que peca es del diablo, ¿verdad? Y sabían que el que es de Dios no peca. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, o sea, por esas razones, ¿verdad? De que hay mucho pueblo, pues, de que anda en el pecado, y estos pastores se apoyan en esta palabra que dice aquí, ¿verdad? Que estamos bajo la gracia.
y dice en una parte que el que está bajo la gracia no está bajo la ley. Aquí dice arriba que el que está bajo la gracia no está bajo la ley. Pero él no entiende que lo que habla la palabra es que en aquel tiempo, cuando Pablo escribió, había muchos de la ley que querían cumplir la ley de Moisés. Y entonces Pablo les escribe aquí que ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero vienen este montón de gente de este tiempo y entienden que dicen, bueno, no estamos obligados a cumplir la ley, estamos bajo la gracia y la gracia es que somos salvos por gracia. Así entienden ellos. Pero entendamos nosotros lo que dice la palabra, pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera vamos a pecar, dice la palabra. Bueno, esta aclaración que Pablo hace, en ninguna manera vamos a pecar. Bueno, y esto, hermano, ¿cómo no lo pueden entender estos pastores de evangelio diferente que mandan al pueblo a pecar? Porque, mire, hermano, cuando el pueblo dice, mire, no hay quien cumpla, es porque el pastor le dijo. Y además porque esa persona es insensata, ¿verdad? Esa oveja. Porque el que es sabio no se deja engañar de un pastor engañador. Está escrito ahí que dice que no se dejen engañar en ninguna manera, dice, porque por el mundo han salido muchos engañadores, ¿verdad? Que engañan a la gente por amor al dinero, dice. Y entonces uno tiene la obligación, ahí dice, mantenerte en lo que te ha enseñado la unción, o en lo que has aprendido de la unción. Eso quiere decir, mantenerte en lo que has aprendido del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras. En eso nos vamos a mantener. O sea, que el que se deje engañar es porque a él le encanta y anda buscando evangelios diferentes. Si le predicamos la verdad, él no viene a obedecer la verdad, él se va a buscar un evangelio diferente, a buscar un pastor que le diga que puede pecar. Eso no es ganancia, eso no es de sabios, eso es igual a la doctrina insensata, pues. Entonces, hermano, dice acá, ¿verdad? Pecaremos pues porque está referido a esa clase de gente que dice que peca porque no está bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Podemos pecar estando bajo la gracia? Dice Pablo. No, dice Pablo, en ninguna manera vamos a pecar. Porque si nos sometemos a alguien, dice, nos sometemos para obedecerle. Ya sea los que se someten a Satanás para pecar, o ya sea los que nos sometemos a Cristo para no pecar. O sea que los que nos sometemos a Cristo para no pecar, entonces nos vamos a someter a obedecerle. Y los que se someten al pecado, pues se van a someter pues, para seguir pecando. Y por eso siguen pecando. Por eso dicen, no, mire, no hay quien cumpla, hay que pecar, ¿verdad? Porque están sometidos al pecado, están sometidos a Satanás. Pero el que es de Dios, el que es de Cristo, está sometido a Cristo para obedecerle, para no pecar. ¿Se da cuenta que ahí hay una diferencia? Entonces, mire, hermano, luego dice la palabra, hermano, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo, para obedecerle sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí está, ¿verdad? Si peca es para condenación, y si obedece a Cristo es para salvación, ¿verdad? ¿Qué ganancia tiene entonces, dice la palabra, aquel que anda en el pecado, ¿verdad? Si lo que va a ganar es la condenación, ¿verdad? Y en cambio nosotros, ¿verdad? Ahora que recibimos la justicia, tenemos, dice, como fruto, ¿verdad? La vida eterna, ¿verdad? O sea, la salvación, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Esto quiere decir nosotros que antes pecábamos y ahora somos siervos de Cristo, ahora obedecemos, ¿verdad? Ese mensaje es para nosotros los que obedecemos, ¿verdad? Así que gracias a Dios que ahora, ¿verdad?
han obedecido, ¿verdad?, a Cristo. Han obedecido, dice, ¿verdad?, la forma de doctrina a la cual fuimos llamados, que es, ¿verdad?, a obedecer a Cristo. Y dice, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, ¿verdad? Ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Obedecemos a Cristo para salvación, ¿verdad? Eso, hermano, tenemos que tenerlo presente. No podemos estar nosotros diciendo, mire que fíjese que no hay quien cumpla, o sea, andar bloqueando, ¿verdad? Eso, hermano, no es de sabios. Acuérdense que la palabra dice que son poquitos los que se salvan y que procuremos ser de esos poquitos. Son muchos los que se condenan y son muchos, ¿verdad?, esos que se pierden y poquititos los que se salvan. Tengamos mucho entendimiento para poder, pues, ser de los poquitos, ¿verdad? Porque no tiene gracia que usted esté diciendo que es evangélico y le pase como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Eso no tiene ni gracia, no es ni bueno, no es ni provechoso, no le va a servir de nada bueno, sino que va a tener problemas grandes, ¿verdad? Acuérdese del rico, acuérdese el rico con Lázaro, ¿verdad? Que el rico cuando estaba en el infierno, él allí no aguantaba, dijo yo, este mal no se lo deseo a nadie. ¿Por qué dijo este rico que se no le desea a nadie él? Es por una cosa, hermano, que el pueblo acá, él anda engrosado de su corazón por el pecado, pero cuando ya muere, todas las cosas malas han muerto con él, dice, con la carne, y el espíritu va libre, va sano, ya no va influenciado por esos espíritus que lo atormentaban para que pecara, sino que ya él va libre de su mente y ya estando sano de su mente, entonces el que está sano de su mente no desea un mal para otro. Y mire, hablando de esto, ¿verdad?, que el que está sano de la mente no desea un mal para otro. ¿Qué quiere decir entonces? Que estos evangélicos de evangelio diferente, la mente dice la palabra, entenebrecida, ¿te das cuenta? Entenebrecida. Y que Satanás les ha cegado la mente para que no entiendan la palabra de Dios. Entonces ellos tienen la mente perturbada, pues, pero cuando ya mueren, se van ellos, el espíritu sale y a ella no lleva esa cosa mala que tenía, ¿verdad? Perjuicio mental, ya no lo lleva, sino que ya va sano y él allá ya dice, mire, este mal yo no lo deseo a nadie y yo quisiera que me den otra oportunidad para obedecer. No, pero no se puede, le dijeron, ¿verdad? Mire, pero ya que no se puede, pues mandemos a avisar para que ellos no vengan aquí porque este mal no se lo deseo a nadie. O sea, ¿qué le quiero decir, hermano? Que la gente aquí, ¿verdad?, allá en el pecado, pero ellos no saben que se van a lamentar. Ellos no saben que eso es terrible y que tienen que soportarlo. Y la Escritura lo explica el Señor Jesucristo, lo dice claramente cuando dice que cuando están allá, dice, el pecador, ¿verdad?, cuando llega al castigo, dice que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Quiere decir, hermano, que el fuego nunca se apaga y su alma no se muere. Ahí está soportando el castigo que está determinado para él. Hay que ser sabio, hermano. La palabra sí nos dice, sean sabios. No seamos evangélicos del montón, hermano. Seamos de los poquitos, seamos de los escogidos, seamos, hermanos, como dice el Señor Jesucristo, sean de los poquitos, procuren ser de los poquitos, ¿verdad? Entonces, hermano, luego sigue diciendo la palabra, hermano, hablo, o sea, esto es Pablo, ¿verdad? Dice, hablo como humano, por la humana debilidad de ustedes, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Mire, hermano, cómo se cumple la palabra en todo. La palabra dice sean santos, ¿verdad? Porque soy santo. Y aquí dice que presentemos los miembros para la santificación, que dice la palabra, pues, de que presentemos los miembros para obedecer a Dios y no para pecar. Porque mire, hermano, cuando una persona peca,
Allí presenta a sus miembros por el pecado. Mire, cuando dice la palabra, aquella situación, cuando dice, ustedes, dice el Señor, ¿verdad? Sus pies corrían, ¿verdad? Para derramar sangre. Imagínense allí, los miembros se prestaban para eso, iban con los pies caminando rápido, iba su mente pensando en hacer daño, y allí también todos los miembros listos para hacer el mal. Ahora nosotros, los miembros, presentémonos a Dios para obedecer, ¿verdad? Para servir a la justicia, que vamos nosotros sabiendo que vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Nuestros miembros van para servir a la justicia, vamos para hacer el bien a la persona, vamos para hacer el bien a la persona. Nuestra mente piensa en hacer el bien, nuestra mente, nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, los utilizamos para ayudar, para servir, para hacer lo que Dios manda. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Pero imagínense esas cosas, ¿verdad? De estos evangélicos de manera diferente, esto no lo analizan para nada. Si empezamos a predicar esto, salen corriendo y dicen, no, yo voy a ir a buscar a mi pastor, dice, ¿verdad? El que me dice mentiras. Así, la palabra se explica, fíjese. Dice la palabra, hermano, que el pueblo dice, ¿verdad? No me prediques verdad, predicame mentira. Así dice la palabra ahí, en Ezequiel. Y alguien va a decir, no, yo no le dije al pastor que me predicara mentira, yo le dije que me fui porque no me gustaba la palabra que estaba diciendo. Vaya, y si la palabra que le está diciendo es la verdad y usted se va a oír mentiras, no es lo mismo que dice la palabra que usted está diciendo, no me prediques verdad, predicame mentira. Eso es lo que está diciendo. Está como cuando el Señor dice que niegan al Señor y alguien va a decir, no, yo no lo he negado. Ajá, no lo he negado, ¿verdad? Con la boca. Pero con los hechos sí, ¿verdad? Porque anda pecando. O sea, entendamos la palabra, hermano. No andemos nosotros, ¿verdad? Loqueando, oyendo esas predicaciones. Dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que con palabras fingidas. No. Hablemos, hermano, la palabra verdadera. Hablemos, como dice Pablo, aunque sea tosca mi palabra, que con la que les he predicado. Pero es verdad, se van a salvar. Obedezcan. Eso es, hermano, eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Que andemos en la verdad, pues. Y andar en la verdad y guardar los mandamientos. Así dice después, ¿verdad? Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando eres esclavo del pecado, eras libre de la justicia, quiere decir así, mi hermano. Si alguien estaba en el pecado, estaba sometido al pecado, tenía que obedecer al pecado. Era libre de la justicia, a la justicia no la podía obedecer porque él era libre, no tenía problemas con la justicia. Él tenía que obedecer al pecado, ¿verdad? Eso quiere decir. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las que ahora te avergonzás? Porque el fin de ellas era muerte. Estaba sometido al pecado, pero ¿qué fruto tenía, verdad? Si el fin era muerte y condenación, ¿verdad? Pero ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenés por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Es bien clara la palabra, hermano, y eso es ciertísimo, eso es verdad, y eso hay que atesorarlo en nuestras mentes. Es lo que dice Dios, que esa palabra la atesoremos en nuestra mente y que no pensemos en otra cosa más, sino solo en la palabra de Dios. Y alguien va a decir, no se puede, ¿verdad? Mira, acuérdese, hermano, cuando dice la palabra que esta palabra o este mandamiento que yo te prescribo hoy, así dice la palabra, todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y en ellos meditarás de día y de noche, al levantarte, al acostarte, al ir por el camino, al estar en el trabajo y al estar en tu casa descansando. De ellos les hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. ¿Qué quiere decir? Mire, su mente la va a tener solo sirviéndole a Dios, la mente y como dice aquí, sus miembros sirviéndole a Dios, porque su mente va a andar sirviéndole a Dios
su miembro de la lengua va a andar predicando la palabra, diciendo la verdad, y todos sus miembros, sus pies van a caminar para ir a servir, para hacer el bien. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, acuérdense cuando dice la palabra, amarás a tu Dios con toda tu mente. Oiga bien, eso es lo mismo cuando dice estos mandamientos que te prescribo hoy, todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los guardarás en tu mente y en ellos meditarás de día y de noche, todo el tiempo, levantarte al acostarte. No vas a pensar en otra cosa, sino solamente en la palabra de Dios. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque si usted, imagínese que una persona tiene por ahí, ¿verdad?, un pensamiento que él quiere ir a hacer algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Como, pongamos ejemplos, hermano, a alguien le parece que estas cosas no son verdad. La palabra dice que nos apartemos de toda inmundicia y que el mundo nos va a aborrecer porque no corremos con ellos en el mismo desenfreno haciendo lo que ellos hacen. La inmundicia es todo lo que el mundo inventa y las cosas de Dios son los mandamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros, por poner un ejemplo, si una persona dice que es deportista, ¿verdad?, de cualquier deporte, no le pongamos, ¿verdad?, ahí el nombre del deporte, ¿verdad? Esta persona, hermano, anda en cosas del mundo. Y dice la palabra que esta persona lucha por ganar una corona corruptible, una corona de condenación. Y nosotros, los que andamos en los mandamientos de Dios, luchamos por una corona incorruptible de salvación. ¿Qué quiere decir? Que usted, hermano, tiene que someterse en todo lo que dice la palabra. Miren, por eso son poquitos los que se salvan. Y a veces la gente dice, no, yo mejor no me someto porque es difícil, no voy a poder cumplir o me voy a evitar de pecar, de gozar. Ah, pero cuando esté como el rico, ¿verdad?, que dijo que él se lamentaba y que no deseaba, ¿verdad?, estar allí, que él, si le diera una oportunidad, él volviera a obedecer, como dice la palabra, pero ya no hay oportunidad, ¿verdad? Entonces ahora dice la palabra, hoy que estamos en vida, mientras hay vida y esperanza, que cuando se muere no hay esperanza, así como usted se muere, así tiene que presentarse, dice la palabra, a juicio, para recibir lo que ganó cuando estaba, dice, en este cuerpo, ¿verdad? Así es, hermano, que hay que ser sabio. Eso es lo que dice la palabra, que seamos sabios. Y la sabiduría de nosotros, hermanos, es saber la Escritura. Saber y obedecerla, ¿verdad? Porque si no la obedece, no la va a saber. Si es oidor solamente, no va a saber la Escritura. Si es hacedor, sí la va a entender, ¿verdad? Por eso dice la palabra que los indoctos, los que no obedecen la Escritura, dice que interpretan mal la Escritura, tropiezan en la palabra, dice, entendiéndola mal para su propia permisión. Entonces, hermano, es necesario que nosotros, pues, andemos, ¿verdad?, en la verdad, así como dice la Escritura, ¿verdad? Así que luego dice más, ahora que has sido libertado del pecado y hecho miembro de Dios y hecho siervo de Dios, tenés por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Veamos una cosa. Imagínense usted, hermano, que vienen los evangélicos de evangelios diferentes, los pastores, ¿verdad?, de evangelios diferentes. Hablemos, digamos, hermano, que los pastores de evangelios diferentes son aquellos que le dicen al pueblo que pueden pecar. Bueno, el que no se somete al mandamiento. Entonces vienen estos pastores y le dicen al pueblo que pueda pecar. Mire, hermano, si fuéramos sabios o si fueran sabios estas gentes, mire, con solo esta palabra que dice, hermano, dice, mire, porque la paga del pecado es muerte. Solo con esa palabra, hermano, tienen para saber que no pueden estar ordenando o mandando al pueblo a pecar, hermano. Mire, bien dice la palabra que son insensatos. Bien dice la palabra también que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto, así estos corruptos, dice la palabra, se oponen al mandamiento, resisten al mandamiento, no quieren obedecerlo. Hermano, eso, hermanos, es terrible, porque las cosas las hacen, pues,
por aquello que dice la palabra, que ellos son siervos del pecado y le van a servir al pecado porque le tienen que obedecer al pecado. Pero nosotros, siendo siervos de Cristo, vamos a servir a la justicia para salvación. Bendito sea tu nombre.